Chicos, si hay alguien que les dice que no lo admití, me avisan porque me aparece una notificación y no veo a nadie para admitir. Si hay alguien que lo dijo, que salga y vuelva a entrar y ahí seguramente me volverá a aparecer bien. Si no, bueno, veremos. Somos los que somos hoy, parece, ¿no? Tardes, Buenas. la lluvia, sobre todo eso. Sí, efecto lluvia. Sí. ¿A alguien se le suspendió el concierto hoy de Taylor Swift? No sé, pero el subte estaba lleno de chicas con muchos colores de capas por la lluvia, o sea, era Me insoportable. imaginé. Me imaginé. No puede pasar. Igual tuvieron mucha suerte porque se lo reprogramaron, justamente. Cosa que no pasa nunca. Va, no sé si nunca, pero digo, es dificilísimo. Más un artista fuera. Sí, Parto. para el domingo, pero bueno, mejor, si no, Sí. pobrecitas. Nada, sería un llanto terrible. Recién estaba leyendo en Twitter que aparentemente hoy es el mismo día. No sé si ustedes se acuerdan cuando vino Justin Bieber y suspendió después, que se armó un Sí, despelote terrible, se fue, bueno, llanto también, mismo nivel de esquizofrenia que ahora. Y aparentemente también fue hoy, tipo fue el 10 de noviembre. Entonces decían como que la fecha estaba maldita. Datos. Bueno, a ver, siendo que somos poquitos hoy, vamos a terminar esto. Y la otra vez sentí, me dio la sensación de que tenían un par de dudas con respecto a la parte práctica que dijeron. No preparé una práctica, pero Sí. sentí como que capaz estaban un poco perdidos en cómo podía ser la dinámica. Así que si tienen ganas, terminamos de ver esto y pueden tirar preguntas de ese tenor y trato de esclarecer lo que más pueda en la medida de lo posible que pueda contar, obviamente, porque sigue siendo un examen. Primero que no está listo porque no se arma a esta hora, se arma bien sobre la fecha y no los armo yo, usualmente los arma Alejandro. Así que nada, les voy a poder contestar más o menos, pero si les sirve, podemos hacer eso. sí, a mí me da duda por lo menos porque no me acuerdo haber visto ningún ejercicio esta segunda parte y no sabía cómo, o sea, cómo practicar, por ejemplo. Entonces, Ok. Bueno, si les parece, hacemos eso. Terminamos esta tanda del teórico y charlamos un ratito de eso. ¿Sí? Bien. Son poquitos, pero bueno, vamos a empezar igual porque ya son y cuarto. Eh, bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto eh, derechos del paciente? ¿Sí? Venimos hablando ahora desde la perspectiva de, bueno, los pacientes o los usuarios del sistema de salud, principalmente pacientes, porque estamos hablando dentro de los hospitales o de los efectores, eh, tienen ciertos derechos, ¿sí? A la hora de atenderse tienen ciertos derechos. Y estos derechos se instrumentan a través de 3 documentos, vimos el otro día. Consentimiento informado, directivas anticipadas e historias clínicas, ¿sí? Consentimiento informado ya lo charlamos en clase, pero para hacer un pequeño resumen rápido, es básicamente que te expliquen todos los procedimientos que te van a hacer y que vos aceptes que te los hagan, ¿sí? Hay un montón de pormenores, la forma en la que se instrumenta, cuándo te los tienen que decir y cuándo no, cuándo son generales y cuándo son específicos, quién te los dice, ¿sí? Hay un montón de cosas que tienen que saber del consentimiento informado. Pero a grandes rasgos es eso, es un documento en el que se refleja que se le explicó al paciente de una manera que esta persona entienda, ¿sí? De una manera accesible para esta persona, qué es lo que le van a hacer, cuáles son los pros y los contras, cuáles serían las alternativas y qué pasaría si no se hace este procedimiento y esta persona lo acepta. Del mismo modo, como estamos hablando de derechos del paciente, también tiene el derecho esta persona a revocar el consentimiento, como todo en su vida. Ustedes todo lo que dijeron que sí alguna vez, pueden cuando quieran decir que no, ¿sí? En la salud pasa absolutamente lo mismo, no es que, bueno, pero ya llegamos hasta acá, ya me dijiste todo esto que sí, no funciona así. Salvo que estén en el medio del procedimiento y que ustedes no puedan esbozar, por ejemplo, estar en una internación, están bajo anestesia, no les van a poder preguntar paso a paso, pero anticipadamente les tuvieron que haber contado específicamente qué se iba a hacer. Y algo que yo siempre aclaro es que tiene que ser lo suficientemente claro como para que lo entienda el recipiente de la información, ¿sí? Un ejemplo muy claro, cuando hay personas sordas, por ejemplo, tienen que traer a alguien que les pueda explicar, por ejemplo, con lenguaje de señas. Ese es el más fácil de los ejemplos, pero no es limitante. Cuando hay personas, por ejemplo, con capacidades disminuidas,
que requieren un lenguaje mucho más simplificado, también nos tenemos que asegurar que esas personas lo entiendan, ¿sí? No vale simplemente decírselo al cuidador. Si bien usualmente, ¿sí? Los ok finales los va a dar el cuidador, tampoco se puede a una persona ciegamente llevarla a través de un procedimiento médico, por más simple que nos parezca. Siempre los profesionales de salud lo que tienen que hacer es explicárselo en términos que esa persona entienda y que esa persona pueda decir ok o no ok. Obviamente existen casos en donde el ok lo termina dando, como les dije, o el tutor o quien corresponda, pero no quita que no se le deba al paciente, como un derecho básico del mismo, la explicación del procedimiento que está por atravesar, ¿sí? Entonces, nada, eso a tener en cuenta. ¿Había quedado alguna duda puntual de consentimiento informado? No, perfecto. Y tenemos la definición, que se tenía que explicar, avanzo, avanzo, avanzo. Acá estamos. Ahora vamos a ir a las directivas anticipadas. Las directivas anticipadas, como dice acá, es un acto en el que le permite al revés, es como que invirtiera la carga de indicaciones, ¿sí? Al paciente le permite indicar qué procedimiento quieren que le hagan, sobre qué consiente o qué rechaza, relativo a su salud, ¿sí? El ejemplo más claro de esto es, y quienes consumimos Grey's Anatomy, vamos a ser grandes citadores de esta parte, ¿vieron cuando dicen da la indicación de no resucitar? ¿Sí? Es un paciente que está, bien, es eso, es un paciente que está sabe que va a atravesar un procedimiento y anticipadamente indica que, bueno, cuando se llegue a este punto o a esta instancia, sigan este protocolo, sigan este proceso, sigan este curso de acción, ¿sí? Eso es una directiva anticipada. Fíjense lo que dice la definición. Acto que permite a toda persona capaz, mayor, de vuelta, tiene que ser 100% capaz, tiene que ser mayor de edad, de disponer de indicaciones anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Obviamente, esto no es 100% amplio, hay ciertas restricciones, ¿sí? Todas las directivas anticipadas que yo pueda dar tienen que estar contempladas, obviamente, dentro de un marco legal y dentro de las posibilidades que lo permita la práctica médica que se me está haciendo. Ahora vamos a verlo y va a repetirse en las próximas slides, pero se los spoileo un toque, se los adelanto. Las prácticas que uno indica anticipadamente no pueden ser eutanásicas, por ejemplo. Es decir, no puede decir, che, si yo llego a un punto en que estoy en un estado vegetal, que alguien venga y me saque el oxígeno. No. ¿Sí? Eso sería eutanásico, eso sería provocar algo que dañe la salud. No forma parte del marco de disponibilidad que tenemos en las directivas anticipadas. Pero sí aquello que nos puedan hacer elegir preventivamente, tenemos ese derecho, esa disposición, ¿sí? ¿Qué características tienen las directivas anticipadas? Primero, tienen que ser aceptadas por el médico a cargo, de vuelta, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, ¿sí? Entonces, igual que el médico está sujeto a aceptar mi consentimiento o mi rechazo del consentimiento, también está sujeto a que si yo dejo una directiva anticipada cumpliendo con las formalidades correspondientes, acatarlo, ¿sí? No puede ser que el médico, y por eso siempre voy al ejemplo de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, me imagino que todos lo conocen, pero por los dos lo voy a aclarar. Es muy novelesco, es una serie yankee, pero es muy novelesca. Y cada tanto tienen esas secuencias donde los protagonistas están en situaciones de vida o muerte, firmaron una directiva anticipada de no resucitar, pero lo queremos tanto al personaje que igualmente lo resucitamos y todos súper contentos y nadie se enoja y nada. Bueno, eso viola muchísimo los derechos del paciente, ¿sí? Por más de que el médico crea que el curso de acción que eligió un paciente no es el correcto, no es el mejor, no es el que él o ella no sé cómo se diría, cómo se dice, prefiriese. Preferiría. Oh, se me armó un matete. Gracias. Por más de que no fuese que el médico eligiese, no puede ignorarlo y decir, yo sé que es mejor para esta persona y hago lo que quiero. No, ¿ok? Esta declaración de voluntad tiene que formalizarse por escrito,
¿sí? Ahí dice ante escribano público o juzgados de primera instancia, en el que se requieren 2 testigos. Como ven, hay muchísima formalidad para dejar una directiva anticipada, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos del consentimiento informado dijimos que la norma era que sea un consentimiento verbal y que en casos excepcionales se realiza por escrito. Si bien, como dijo Alejandro, hoy en la práctica casi todo se hace por escrito, la norma en general de las prácticas del consentimiento informado es verbal. Las directivas anticipadas no se admite el palabrerío nada más. Tiene que haber toda una formalidad que rodee la indicación que deja el paciente hacia los médicos, ¿sí? Y de vuelta, igual que con el consentimiento informado, como es una expresión de voluntad, puede ser revocada en cualquier momento. Si yo tomé una decisión, hice todo este quilombo básicamente y dejé una directiva anticipada y cuando me estoy acercando me asusté y dije, no, no, mejor resucítenme, si llego a estar flaqueando, resucítenme, queda completamente revocado. Ahí no lo dice, pero para revocarlo no requiere ningún proceso formal. Es simplemente la manifestación de voluntad, ¿sí? Como en todo, simplemente decir que no eh, debería aceptarse. Yo acá siempre cuento algo, es súper personal, pero también quiero mostrar cómo las circunstancias varían, ¿sí? Yo cuando era más chica estuve internada mucho tiempo, un mes, y llegó un momento donde estaba con la presión baja, estaba medio delirante, porque estaba con la presión baja, con la fiebre muy alta, no estaba al 100%, pero estaba ya enojadísima, no quería saber nada con que me sigan dando prestaciones, con que me sigan atendiendo, estaba hinchada las pelotas básicamente. Y en un momento le dije al médico, yo sabía todo esto, yo ya trabajaba en el sector, que listo, que no quería que me hagan nada más, que listo, que no me atiendan más. Yo no estaba ni cerca de estar curada. Y mi viejo que estaba ahí, no respetando ni un poquito lo que yo dije, dijo, sí, 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 así como vos digas. Me hizo, viste, como el, claro, claro. Y le dijo al médico, obviamente, que sigan para adelante. Y yo le empecé a citar todo esto que les estoy diciendo, de que era mi derecho y que no sé qué. Ustedes tenían que ver la cara de ese médico. Yo creo que tenía una CB, pobre tipo, porque no entendía nada. Era mi viejo puteándome a mí, de que estaba diciendo todas boludeces, yo invocando, claro, la normativa. Pero bueno, claramente yo no estaba en mis cabales y fue por eso que no se tomó, y ahí hablamos siempre de la capacidad de las personas al momento de tomar estas decisiones. Lo mío no era con las directivas anticipadas, era con el consentimiento informado, pero fue clave el hecho de estar en cualquiera en ese momento. Igual es como una línea muy delgada, ¿no? Porque queda medio el criterio del doctor y de los que están al lado de vos. Porque, por ejemplo, no sé, alguien dio un consentimiento informado Sí, de no resucitar. sí. Y yo quiero mucho a esa persona y después cuando le está dando un paro cardíaco, yo digo, no, a mí me dijo que ya no quiere. Mm. ¿Y cómo saben que lo que estoy diciendo es verdad y no es algo... Es medio... Bueno, ahí está el kit de la cuestión. Eso que vos estás aclarando es una directiva anticipada. Entonces, para manifestarla sí tenés que cumplir con la formalidad que dice ahí. Escribano público, 2 testigos y demás. Entonces, ahí no hay dudas. Entonces, a vos no te pone como familiar a cargo, como familiar, como, no sé, afecto, no te pone la obligación de decir, esta persona me dijo que hagamos tal cosa, porque es esa persona manifestándose por sí mismo, ¿sí? Claro, pues la La gente, negativa... por la Pues, negativa también, las directivas anticipadas pueden ser por la positiva o por la negativa. Lo único que no admiten las directivas anticipadas son prácticas eutanásicas. O sea, lo que no te dice es, si yo llego a este punto, sáquenme el oxígeno. O denme algo para que me mate. Vieron que hay algunos países que admiten la eutanasia. sí. No se admite que indiquen ninguna práctica que derive en la muerte, ¿sí? Okay. No sé si que derive, porque también la no resucitación podría ser que derive, pero que induzca la muerte, ¿sí? Me Sí, estoy acordando de, no lo tengo bien claro cómo es el tema, pero entiendo que los testigos de Jehová tienen un tema con las transfusiones de sangre. No sé claro. si Hay eso un par de sería... religiones, sí, perdón. No, digo, eso tendría que la persona, en este caso que practica la religión, tener una directiva anticipada para que no le hagan transfusión, llegado el caso de que, no sé, por ejemplo, tenga un accidente y sí o sí no pueda en ese momento manifestar ninguna cuestión. Exacto, Y, tal cual. y cómo se accede en ese caso? Por ejemplo, no sé, yo, testigo de Jehová, tengo un accidente, me llevan al hospital, nada, ¿cómo se chequea en algún lado que haya una directiva mía anticipada? ¿O Ahí cómo es está el eso? kit de la cuestión. No sé, nunca escuché un caso acá, sí escuché un caso, pero no tengo ninguna prueba de esto. O sea, esto fue como una anécdota de alguien.
Lo podríamos googlear seguramente igual, que hubo un niño internado en un hospital infantil que necesitaba una operación y era testigo de Jehová, y ahí se encontró con este tema, con el hecho de que no podían recibir, no sé los pormenores, si transfusiones de sangre u otro órgano o lo que fuere. Y ahí lo que pasó fue que justo en este caso que te estoy citando era un menor, así que tenían que intervenir los padres sí o sí, y fueron ellos los que formularon la directiva anticipada, con las formalidades que requiere, pero ante la emergencia me imagino que deben haber otras formas de manifestarlo. También me imagino que puede llegar a pasar, todo esto estamos hablando palabrerías, chicos, digo, pero también puede llegar a pasar de que se enteren después los médicos y decirte, bueno, Rey, Claro, eso, ya, por eso ya ahí está, la ya te duda. entendí. Claro. Desconozco realmente. Capaz si hay alguien acá que nos quiere votar que sabe, a ver el micrófono sin problema y cuente. También son casos muy particulares en los que estamos hablando, ¿viste? O sea, como, y si justo un testigo de Jehová choca y justo necesita, ¿viste? Es como muy Sí, puntual. se Tal alinearon vez los planetas, digamos. por eso, tal vez allí lo que se llega en realidad es más una instancia de consentimiento, ¿sí? Porque fue frente a la emergencia, si se estabiliza el paciente lo suficiente como para preguntarle y explicarle lo que viene, y ahí el paciente puede decir si sí o si no. En cambio, si un testigo de Jehová se tiene que hacer, por ejemplo, una cirugía programada, ahí sí, de alguna manera va a lograr formalizar la directiva anticipada. Claro, claro. Pero nada, de vuelta, son casos muy particulares. Creo que eran testigos de Jehová, capaz me estoy equivocando con la religión, pero creo que eran testigos de Jehová, los que debe haber tal vez más que no reciben transfusiones. Pero bueno, no, ¿quedó claro esto? Sí. Bien. Eso fue directivas anticipadas. Y ahora vamos a ir con historia clínica. Recapitulando, tenemos consentimiento informado. Me cuentan qué me van a hacer, me preguntan si quiero seguir por ese curso, sí o no. Y yo acepto o lo rechazo o lo revoco. Directiva anticipada. Yo me anticipo y le digo al médico, si llego a esta instancia, vos haces esto, ¿sí? Ahí el médico obviamente lo tiene que aceptar, y lo que no puede ocurrir es que sean prácticas eutanásicas, prácticas que induzcan a matar al paciente. Y ahora llegamos al tercero de los documentos que instrumentan los derechos del paciente, que es la historia clínica. Todos más o menos sabemos lo que es una historia clínica, pero en resumen sería plasmar en un papel todas las prácticas, procedimientos y medicación y todo lo que se le dio al paciente, ¿sí? Sería como el reflejo del curso de acción que tuvieron desde el efector para con el paciente, ¿sí? Debería tener todo, absolutamente todo, hasta el último detalle. En general estamos tendiendo a eso, porque estamos teniendo herramientas, ahora vamos a ver un poco más a esto, herramientas más eficientes, más eficaces, herramientas tecnológicas que están prácticamente pensadas para que haya, no quiero decir cronología, que sí también, pero no es eso, sino que haya completitud en lo que se refleja. Antes no era tan así, si bien siempre se reflejó lo significativo en las historias clínicas, antes tenía otras dificultades. Ahora vamos a verlas todas en detalle. Pero en principio eso es un registro completo de lo que atraviesa el paciente, ¿sí? Y ahí dice la definición, es un documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud, ¿sí? Vamos a las características. Primero, es obligatoria. No existe ningún lugar en donde no hagan una historia clínica, donde no quede reflejado lo que sea que estén haciendo sobre vos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, muchos de estos tratamientos son acumulativos, para bien o para mal. Significa que porque te hice lo anterior te puedo hacer lo siguiente, o porque te hice lo anterior no te puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, el hecho de que alguien no quiera llevar una historia clínica impediría que se pueda hacer este seguimiento integral del paciente, ¿sí? Por eso es la obligatoriedad. Tiene que ser clara, que esto es fundamental, no puede tener margen de duda, no puede presentar margen de duda. Y no solamente nos referimos a la claridad en cuanto a que lo que esté allí escrito sea claro, sino que también esté claro, estoy diciendo palabras repetidas, pero que tenga buena letra, por así decirlo, que sea legible, ahí está la palabra, pero aparte que tenga claridad al momento de haber explicado las cosas, no como esta clase que estoy media boluda. Tiene que tener claridad, tiene que ser
entendible para todos, ¿sí? Para todos los profesionales y no profesionales que la lean, ¿sí? Tiene que ser autosuficiente. Esto significa que no requiere de ningún adjunto, ¿sí? Vieron que siempre nos faltan 5 para el peso para todos los trámites. Vos haces, uy, necesitabas aparte este otro formulario. Uy, y aparte necesitas esta otra cosa. Bueno, nunca te puede pasar eso cuando te exigen la historia clínica. La historia clínica tiene que ser integral y autosuficiente, ¿sí? No requiere de ningún otro apoyo adicional para que sea legible, clara, para que refleje absolutamente todo lo que se te hizo como paciente. Tiene que ser cronológica y esto es fundamental. Tiene que haber una clara línea del tiempo, del paso a paso que fuiste atravesando como paciente. Y acá hablo de lo fundamental, y me estoy adelantando, porque hoy que tenemos casi toda la historia clínica por sistema, los sistemas están ya limitados para que vos todas las cargas que hagas automáticamente se refleje la cronología, ¿sí? Es decir, que vos no tengas que escribir la fecha, porque vos lo estás escribiendo en la fecha en la que correspondería. Usualmente las historias clínicas digitales tienen esa limitación ya al día de hoy, justamente para forzar a que los médicos escriban las cosas de manera ordenada. Antes, cuando la historia clínica era en papel, una práctica muy común era que, por ejemplo, los residentes escriban las historias clínicas, porque era un laburo que no quería hacer ningún médico. Entonces, ¿qué pasaba? Ah, y acordate que también hicimos eso. Entonces se hacía una nueva hoja y se agregaba en algún momento. Se hacía una cita, se hacía una corrección, eran un quilombo total, ¿sí? Entonces esto se está evitando porque es una de las características intrínsecas de la historia clínica. Porque aparte también la cronología aporta información de la evolución del paciente. Si yo cuento que arranqué con una práctica, seguí con otra, después hablo de que empeoró el paciente y después usé otra práctica, tiene que ver con, bueno, este curso de acción que siguió este orden decantó en que por X razón en un momento la persona empeoró o su estado de salud disminuyó o lo que fuere. Si toda esta información está mezclada, yo tengo que ir haciendo un mapa del tesoro de ver qué fue lo que pasó, ir adivinando y capaz hasta repito prácticas que no corresponden. También parte del problema o de la solución puede estar en la cronología. Tal vez no es que un evento sanitario o una práctica de salud sea mala, sino que no tendría que haberse hecho en la oportunidad en la que se hizo. Y al corregir el orden de los factores, por así decirlo, tal vez alteró el producto, tal vez la práctica en sí no era mala, pero no era el momento de hacerla. Solamente lo puedo saber si puedo ubicarla en tiempo y espacio en el momento que se le dio al paciente. ¿Sí? Atribuible significa que tiene que identificar al paciente, ¿sí? Y al médico, ambas cosas. Foliada, esto es básicamente identificación de, ¿vieron cómo tenemos nosotros en, bueno, en las matrículas, todo muy folio, tiene que tener una identificación de cada una de las hojas que forman parte de la historia clínica? ¿Qué sería como un libro rubricado para Sí, donde se exacto. vuelca? Va, no, porque hoy. Exacto. Ok. No, a ver, sí, entiendo a lo que ibas. Es que Hoy es nada digital, más. hoy es en formato digital, Claro, eso. pero cumple el mismo, exactamente la misma función, es eso mismo. Una característica es la unicidad, que es que todos nosotros tenemos una historia clínica y debe estar unificada, ¿sí? De vuelta, acá tenemos el problema que teníamos antes con las historias clínicas en papel. Nosotros teníamos una historia clínica en realidad en cada uno de los efectores donde nos atendíamos. Hoy estamos migrando a una historia clínica unificada, no estamos ahí todavía porque es súper reciente el proyecto, pero es lo que se debería alcanzar. Muchos preguntan, ¿y cómo yo hacía antes? Y bueno, antes lo que puedes hacer es pedir una copia vos de cada una de las historias clínicas donde te atendías y vos tenías tu historia clínica unificada, ¿sí? Usualmente lo hacían personas con patologías hipercomplejas porque tenían que andar yendo de acá para allá. Y tiene que ser inviolable, esto es obviamente. Nosotros acá tuvimos el ejemplo justo en esta clase de una compañera que dijo como que la historia clínica y su epicrisis no reflejaban lo que efectivamente le habían practicado. Bueno, ahí tenemos una opción de que hayan escrito cualquier cosa, que sería lamentablemente el mejor de los escenarios, pero el más perverso de los escenarios hubiese sido que se dieron cuenta que lo que le hicieron a ella no estaba tan bien como correspondía y alguien fue y la modificó, ¿sí? Como para que la historia clínica refleje lo que efectivamente debería haber pasado. Bueno, eso es una historia clínica que ha sido afectada. La inviolabilidad de las historias clínicas justamente prevé que esto no ocurra, ¿sí? Es una característica intrínseca de la historia clínica y fundamental, ¿sí? Porque protege, de vuelta, yo lo repito, parezco un loro, pero es lo que tenemos que ver. Estamos hablando del derecho al paciente,
¿sí? Estamos hablando de derechos. Los derechos son la más grande de las virtudes de nuestro sistema y también lo que más debemos proteger de los pacientes, de los usuarios y demás, especialmente frente a instituciones, porque estamos en detrimentos de poder, ¿sí? Entonces, la historia clínica tiene este nivel de estas características y este nivel de protección, y aparte está muy protegida en términos legales. Si algo de esto no ocurre, no es una simple sanción para los efectores, porque justamente protege la vulnerabilidad del paciente, ¿sí? ¿Quedó claro? Avanzo. Sí, sí. Genial. Seguimos con más características. Titularidad, que de vuelta nos referimos a que existen dos personajes, por así decirlo, que están en la historia clínica o que se encuentran en la historia clínica. El paciente, que es el titular de la historia clínica, y el depositario, que es el establecimiento. Perdón, quería ver qué venía. El establecimiento, ¿vieron cuando nosotros, lo traigo más a la materia de contabilidad o administración, o sea, algo más relacionado a nuestra carrera? ¿Vieron que nosotros decimos siempre que, por ejemplo, las facturas o los comprobantes tienen que guardarse por determinado tiempo? Lo mismo ocurre con las historias clínicas. Por un tema de protección, por un tema de acceso a la información, por un tema de alcance, por un tema de carga probatoria, las historias clínicas deben guardarse en las condiciones que permitan que, bueno, que sean visitables y demás. El depositario de esto va a ser el establecimiento. Esto lo que nos dice es que ya tenemos claramente una carga diferencial de los dos actores que forman parte de la historia clínica sobre el documento. La carga es esta, la historia clínica es mía, yo soy paciente, es mía, mi información refleja lo que me hicieron a mí, por más que lo hayan hecho ustedes. Es mía. Ustedes lo único que están haciendo es guardarlo, ¿sí? Guardarlo, primero porque tienen capacidad de almacenamiento mucho mayor que el titular, y segundo porque tienen que ser responsables del documento. Fueron ustedes los que lo llenaron, ustedes se hacen cargo, ¿sí? El derecho del titular se limita a la obtención de copias, ¿sí? La original se la queda el depositario, ¿sí? Deben ser entregadas las copias 48 horas o antes, en caso de urgencia, después de que el titular lo pidió, ¿sí? Vieron que, volvamos al caso de la compañera que había comentado su situación. Si ella hubiese algo medio turbio, tal vez en donde se atendió, hubiese ido y le decían, sí, ya te la entregamos, y tiene que volver a llamar a la semana siguiente y le dicen, ay, no, es que justo no está la chica administrativa que hace esto, en 3 días vuelve de vacaciones, te la da ahí, y así, lo que están haciendo es violentando un derecho del paciente, porque el paciente es el titular de la historia clínica. Es como que no le quieren entregar algo que es de propiedad de ella, ¿sí? Entonces, el máximo de tiempo que tiene un efector para entregar o poner a disposición las copias de la historia clínica, copias fieles, son 48 horas. En caso de urgencia se puede acelerar ese proceso, ¿sí? Ante la negativa, un recurso que tenemos para exigirlo es el habeas data. No sé si todos saben qué es el habeas data. Cuando estudiamos Derecho, lo voy a decir parafraseándolo, pero cuando estudiamos Derecho sabemos que tenemos un recurso dentro del Estado de Derecho en el que vivimos, es un recurso al que podemos pedir de frente a un juzgado para reclamar información propia, ¿sí? Ese es el habeas data. ¿Quedó claro? Capaz fue media confusa. Un paralelismo a esto que... Esto sería que como una denuncia judicial para que nos den Es una denuncia judicial, tal cual. Sí. Es una denuncia judicial que su espíritu es reclamar que me den información, ¿sí? Perfecto. Acá en Argentina tenemos algo que es mucho más, tal vez lo escucharon más de oído, que es el habeas corpus, que es algo que, me imagino que está en varios espacios de derecho, pero acá en Argentina se escucha mucho para el reclamo de los desaparecidos en dictadura. El habeas corpus es justamente recuperar el cuerpo, ¿sí?, de los desaparecidos. Entonces lo menciono porque es algo mucho más mainstream en Argentina, se escucha mucho más. El juicio que se hace para exigir la aparición, ya sea con vida o la aparición de los cadáveres de las personas desaparecidas, es el recurso de habeas corpus. Hay un paralelismo a eso que es exigir la aparición o la devolución de información de las personas, que es el habeas data. Y se puede anteponer ante un montón de cosas, ¿sí? Uno de ellos es ante la negativa de que nos repartan nuestra propia historia clínica, ¿sí? Ahora, como dijimos,
el titular es el que carga con los derechos, el depositario es el que carga con las obligaciones, y las obligaciones son, primero, conservar la historia clínica al menos 10 años desde la última actualización. Ahí dice actuación, pero es actualización, ¿sí? Y por último, evitar el acceso a información contenida en ella a personas no autorizadas. Y yo acá pongo siempre el ejemplo de lo que pasa en los tipo canales de chimentos cuando se divulga un diagnóstico. Ahí lo que pasó fue que alguien tuvo acceso a la información contenida, alguien que no estaba autorizado tuvo acceso a la información contenida. Ya sea que algún personaje de Chimentos entró a historia clínica o que algún médico divulgó información, lo que pasó fue que ahí justamente se violentó el derecho a la privacidad del paciente y se rompió con la obligación de proteger la información por parte del depositario. Para que vean mis ejemplos, tiene un arco muy grande. Yo les paso desde los reclamos en democracia hasta intrusos. Otra característica de la historia clínica, esto porque no está ni Alejandro ni Quique, o sea, yo no sé qué, sí, a rienda suelta hoy. Otra Toda característica de la historia. responsabilidad tuya, por eso. Sí, yo ya vi que alguien está grabando esto, lo voy a negar todo. Me trucaron. Ellos dicen cosas mucho peores. Ellos dicen cosas mucho peores. Yo estoy bien, yo estoy Ay, vos encarrilada. tranqui, vos tranqui. Bueno, la historia clínica, otra característica que tiene es que puede llevarse informatizado, ¿sí? Informatizada. Y ahí dice, siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma, ¿sí? Básicamente lo que está diciendo es, no podés poner cualquier sistema o no podés informatizar la historia clínica de cualquier manera. No podés poner un Word y decir, no, acá yo voy a volcar las historias clínicas. Tiene que cumplir con cierta formalidad. Estas limitaciones se habían puesto cuando todavía no estaba estandarizada la historia clínica digital. Antes lo que venía pasando era que muchos, con total sentido, desarrollaban sistemas un poco improvisando para llevar la historia clínica, ¿sí? Y eso estaba perfecto porque realmente empujaba a la renovación del sistema de salud y empujaba a la actualización del sistema de salud, pero estos sistemas que iban a tener un rol tan importante, que básicamente era cómo iban a instrumentar el depósito de la historia clínica, tenían que cumplir nuestras características mínimas. Y todos estos sistemas, o la gran mayoría, se verificaban a tal fin, ¿sí? O sea, no es que se dejaba que cualquiera arme un sistema y que, bueno, y vemos qué pasa, lo subo. No solo lo verificaban desde organismos de control, sino que aparte era imperioso para los efectores verificar que el sistema funcione, porque después el responsable son ellos, el que tiene que hacerse cargo son ellos. Entonces, nada, eso fue pasando. Bueno, vamos a ver qué valores tiene el documento, es decir, qué finalidad, por así decirlo, ofrece el documento. Tiene un primer valor que es informativo, otro que es probatorio y otro que es económico, ¿sí? Informativo es básicamente el fin último de la historia clínica, es informar qué prestaciones se le dieron al paciente, ¿sí? Sin más ni menos. Es reflejar toda la información agrupada en la historia clínica. Y ahí dice, ¿qué cosas tiene que informar? Entre otras. Inicio de la confección, obviamente, fecha de alta. Datos que identifican al paciente, datos que identifican al núcleo familiar, al profesional interviniente, antecedentes, toda intervención y acto profesional realizado o indicado, entre otros. Hay un montón de otras cosas más que se ponen, ¿sí? Obviamente todo, visitas, interconsultas, reacciones, un montón de detalles, ¿sí? Pero básicamente este es como el valor del documento natural, ¿sí? O sea, es informar, ¿sí? Los otros dos podríamos decir que son accesorios. No literalmente, pero sí no se pensó la historia clínica como, bueno, por su valor económico, sino que se pensó la historia clínica por su valor informativo. Después los otros dos decantaron por cómo se dio el sistema de salud en Argentina. El valor probatorio es lo que les decía antes. O sea, nosotros tenemos la teoría de la carga probatoria dinámica, que significa que nosotros presentamos, o el efector presenta la carga probatoria de lo que ocurrió, y refleja fehacientemente, a modo de corroborar lo que ocurrió, la información que está allí plasmada, ¿sí?
El deber de cooperación se refiere a lo que dijimos antes, el deber de compartir la historia clínica, compartir no, o sea, entregar la historia clínica al titular cuando corresponda. Y acá habla de obligación de medios versus obligación de resultados, que se refiere a que los efectores están obligados a reflejar la actuación que tuvieron, ¿sí? Independientemente de en qué haya resultado, ¿sí? Independientemente en cuál hubiese sido el producto de la prestación que les otorgaron o del curso de acción que adoptó el médico o lo que fuere. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Y el valor económico que tiene la historia clínica es el más fácil, el cálculo de los costos de las prestaciones que fueron surgiendo. Piénsenla como un reflejo de detalle de facturación, ¿sí? Si yo estoy facturando prestación, por ejemplo, o si yo estoy calculando cuánto va a salir un módulo, o si yo, lo que fuese. Pero si yo estoy evaluando los costos que me significan un paciente, lo que yo tengo que hacer es primero ver qué se le dio al paciente, ¿sí? Para, bueno, reflejar cuánto costó. Y como dice ahí, la facturación. Y por último, el impacto económico legal es un poco más de lo mismo en realidad. Es evaluar cómo balancear, por así decirlo, las prestaciones que se están dando en instancias donde hay un curso legal que lo está atravesando o lo que fuere, ¿sí? Pero estos son los 3 valores que tiene la historia clínica, básicamente. Es informativa, es decir, que cualquiera que quiera conocer lo que atravesó el paciente con simplemente leerla es más o menos una historia de lo que ocurrió. Tiene una carga probatoria porque refleja efectivamente lo que se fue haciendo. Y tiene una carga un valor económico que es, bueno, me permite a mí calcular cuánto costó este paciente. ¿Sí? Si se fue eficaz, si se fue eficiente o si fue realmente un despilfarro. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay 2 formatos de historias clínicas que son un poco los que venimos discutiendo hasta ahora. Tenemos en papel o tenemos la electrónica. Uy, se me borra una flecha. Vamos a ir comparándolos puntualmente. Obviamente hay un montón de cosas positivas que tuvo la historia clínica en papel. De hecho, fue pionera en esto, ¿sí? La historia electrónica no hubiese existido si no estuvo la clínica, pero hoy nos vamos a concentrar en por qué la historia clínica es mejor, ¿sí? Las cosas que mejoró la historia clínica, ¿sí? Primero, la primera dificultad que presenta la historia clínica en papel es que es utilizable en un solo lugar y por una sola persona, ¿sí? Obviamente. Mientras que la electrónica es de uso irrestricto en todo momento y en todo lugar, principalmente en interconsultas. Ustedes, si vieron lo que fue en su momento la historia clínica en papel, ¿qué pasaba? Si vos pasabas de un médico a otro, lo que tenías que hacer era solicitarla, llevarla, ese médico no siempre la tenía a mano. En cambio, al ser electrónico, usualmente lo que dicen es entran al sistema y la verifican, ¿sí? La historia clínica en papel frecuentemente estaba extraviada, uno no lo quiere reconocer, pero realmente pasaba. La historia clínica electrónica, salvo peculiaridades que pueden ocurrir, como por ejemplo hackeos o lo que fuere, siempre está disponible, o pérdida del sistema, caída del sistema, no hay luz, ahí obviamente no tenemos acceso. El siempre es entre comillas, pero bueno, son menos las situaciones en las que ocurre o es menor el riesgo. Perdona, Agos, Sí. ¿el sistema es único? ¿Hay no sé, el Sistema Nacional de Historias Clínicas o algo por el estilo? ¿O cómo es que es? Ahora vamos a llegar a eso. Ahora se los comentamos bien. Bueno. Pero es buena la pregunta. Usualmente está separada por servicios, la de papel, ¿sí? Como otra dificultad, porque lo que pasaba era la típica, o sea, piensen ustedes en los, ¿cómo se llama? Si van a un consultorio. Ustedes van a un consultorio y ustedes ven que la doctora o el doctor que los atiende tiene su propia hojita donde va plasmando todo ahí, lo mismo ocurría dentro de un efector, ¿sí? Acá, obviamente, contamos con la unicidad de la historia clínica, ¿sí? Todo el mundo tiene acceso y del mismo modo que todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene acceso al mismo documento, ¿sí? En papel la legibilidad depende del usuario, porque obviamente, y todos sabemos las letras de los médicos como son, la letra es 100% de cada una. La electrónica te aseguras que es legible, obviamente, porque es digital. En papel a veces tenían fecha y hora, y esto es lo que yo les comentaba antes, usualmente se tercerizaba, se delegaba escribir la historia clínica. Entonces no podías tener este nivel de fineza en los datos.
Hoy, obviamente, es cronológica y con fecha y hora, te lo aseguras. Usualmente porque los sistemas están estandarizados para poner estas limitaciones. La de papel a veces está firmada, la electrónica siempre está firmada. ¿Por qué? Porque el sistema te impone una firma digital de cada uno de los usuarios que realiza la carga. La historia clínica en papel a veces es inexacta. En la electrónica tenemos menor número de errores y acá no pusimos usar el siempre para nada porque esto se refleja, usualmente se resumen cosas y no siempre es, no estoy diciendo que no sea verídica, pero sí no es siempre al límite y al filo de lo que se está escribiendo. Usualmente es más un resumen genérico. La de papel a veces estaba incompleta y a veces estaba plagada de información innecesaria. La electrónica potencia tratamientos reducidos, evita duplicaciones, porque ¿qué pasaba mucho con la de papel? Vos ibas a un médico y le contabas lo que te habían hecho. Y decían, bueno, vamos a, por ejemplo, hacer voy a inventar, ¿no? Un análisis de sangre. Y decían, a mí ya me hicieron un análisis de sangre. Acá no está, bueno, por las dudas te lo hago de vuelta. Y vos capaz atravesás 2 veces un procedimiento. Acá, con la historia clínica digital, se evitan ese nivel de duplicados, ¿sí? Y la historia clínica en papel, además, podría estar organizada de varias maneras, según la necesidad de cada servicio. Hoy tenemos un ingreso estandarizado de los datos. ¿Quedó claro esto? Buenísimo. Sí, sí. Bien. Genial. Acá tenemos la historia clínica electrónica, y acá va un poco lo que contabas recién, Flor. En los comentarios van a ver que está la fuente de información, que es de argentina.gov, de donde se saca esta información. Lo que ocurre usualmente es que los espacios privados tienen a veces un sistema o a veces como si fuese un puente que les permite cargar la historia clínica, pero lo que se creó es una historia clínica electrónica, la HCE, que es nacional, ¿sí? Los efectores públicos tienen esta historia clínica unificada. No estoy muy segura con los efectores privados si la utilizan o si tienen uno de un sistema propio que después migra o se comunica con la historia, con la HCE. Esa parte desconozco 100% de los privados. Los públicos, sí. Te preguntaba también porque yo tengo galeno y me había pasado que me estaba atendiendo con la ginecóloga y el clínico a la vez y me habían mandado cosas. Bueno, volví a llevarle los estudios. Encima también me había pasado, como contabas vos, que te habían puesto un holter, no sé, al repedo. A mí me hicieron también una, ¿cómo se llama esto? Una especie de ecografía del corazón, por un supuesto soplo, cualquiera. Pero cuando le llevo las cosas, me dice, sí, ¿por qué venís? Y porque me habías mandado todo esto. Ah, sí, bueno, contame, me dice. Eso el clínico. Sí, sí. Yo dije, bueno, uy, Dios, qué pérdida de tiempo. Salgo, voy a la ginecóloga, también le tenía que llevar el mismo análisis de sangre, qué sé yo, y ella sí me cuenta que no me ve en la historia clínica, que quizás tenía una historia clínica duplicada o algo porque no me tenía ahí. Digo, Claro. listo. Eso, Galeno. Sí, Galeno, sí. Barrio Norte, cualquiera. Pero bueno. A mí me pasa por el contrario. Me parece que, por lo menos yo tengo Swiss Medical. Yo pensaba que Swiss Medical y Galeno eran como que a la par. Y tengo mi historial completo. O sea, yo me hice una operación hace como 4 o 5 años. Sí. Y tengo de todos los exámenes que me hicieron, de odontología, de todas las cosas que me hicieron de chequeos. Incluso hasta el de hoy en la aplicación puedo acceder a esa información. Me parecía como que pensé que todos las prepagas tenían el mismo sistema. No, a ver, mi duda puntualmente está en esto. Si las prepagas tienen el mismo sistema, perdón, si las prepagas cada una tiene su sistema y después se comunica con la historia clínica electrónica, o si absolutamente usan el mismo sistema todos. Los hospitales públicos nacionales tienen el mismo sistema, que es el sistema de historia clínica electrónica creado por el Estado Nacional, y están migrando muchos a ellos. Obviamente tenemos el impedimento de que esto es un recurso hiper nuevo y de que al ser un país federal hay un montón de condiciones sociales distintas en los distintos espacios y en las distintas regiones, por ende, a algunos les es más fácil acceder a estos medios y otros no tanto. Entonces, no significa que esté al 100% instalada, porque aparte, en serio, es muy, muy nuevo, pero me falta la pata de confirmarles, igual se los voy a confirmar para la semana que viene, cómo funciona con los privados, ¿sí? Eso se los traigo para el próximo. Algo quizás lo mencionas luego, pero tema confidencialidad, está aquí. Sí. Sí, listo. No, decime. No, que te iba a consultar que a lo mejor lo mencionas después, porque siento como que las historias clínicas pueden tener datos muy personales y sensibles
de los distintos Sí. pacientes que se realizan. No sé si está, sí, al ser electrónico también quizás es Sí, más 100%. violentable, quizás, no sé si es la palabra, el hecho de conseguir esa información. 100%. Fíjate acá cuando nos referimos a inviolable en las características de la historia clínica, también se refiere a no violentar la confidencialidad del documento. Y esto aplica para la historia clínica en todos sus formatos, de papel o digital, ¿sí? Nada de lo que está ahí, ni nadie te puede exigir que lo cuentes, ni nadie tampoco puede publicarlo sin tu consentimiento. 100% es potestad del titular comentar si quiere o no las cosas que están allí reflejadas, porque son prácticas que te hicieron a vos en tu cuerpo. Entonces, nada, 100% tu decisión. Y eso aplica para ambas. Obviamente es como decís vos, nosotros hicimos la lista acá, que es lo que yo les decía antes, en detrimento de la historia del papel, porque es la que realmente carga con más margen de error en todas las características de la historia clínica. Pero es verdad que una fuerte debilidad que pueden tener las historias clínicas digitales podría llegar a ser esto que decís vos, que se publiquen, por ejemplo, o que alguien acceda porque tenga las habilidades de hacerlo, un hacker, no sé. Obviamente se han tomado las precauciones necesarias para hacerla lo más seguros posibles. No es ni un desarrollo rudimentario, ni tampoco se tomó a la ligera, porque se entiende el nivel de preocupación que hay sobre estos datos. Y también el nivel de complejidad que generaría que se divulguen. Pero obviamente sí. Es mucho más fácil, o tal vez no tanto, pero digo, me imagino, es más posible que alguien hackee un sistema a que alguien entre a robar a un depósito físico de un efector. Se podría señalar como una debilidad, entre comillas, o como algo que requiere cierto nivel de atención para asegurarse que no ocurra, ¿sí? De las electrónicas. Pero bueno, vamos a la historia clínica electrónica. Sí, es un documento digital o electrónico que tiene todas las actuaciones que hacen los profesionales y auxiliares de salud para cuidar la salud de cada paciente. ¿Sí? Es lo mismo en un formato digital. Y ahí les muestro lo novedoso de esto. El 16 de marzo del 2023 se publicó en el Boletín Oficial el Programa Único de Información y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina, que es esto que mencionábamos recién. Y allí en las notas les dejé, para los que lo quieran leer, la publicación de esto. Pero fíjense, es hiper reciente. Obviamente hay historias clínicas electrónicas que son anteriores a marzo de este año, también impulsadas por el Estado Nacional, pero son como si fuesen, no les digo protocolares, pero son previas al programa de informatización única que tiene el Estado, ¿sí? Son previas. Primero se hicieron los desarrollos y después se creó este programa hiper novedoso del 2023 de concentrar y hacer la unicidad de la historia clínica electrónica dentro del Estado Nacional. Las características que tiene es que es obligatorio, ¿sí? Debe ser integral, auténtica, inalterable, perdurable, única, inviolable, y se pueden recuperar datos que lo incluyan en tiempo y forma, ¿sí? Tiene la marca temporal, que es lo que yo les decía, ya no podemos mentir cuándo fue que la llenamos, es individualizada y completa. La historia clínica electrónica tiene la firma digital del responsable, también lo que les comentaba antes, y puede ser digital o electrónica. Perdón, ahí está mal escrito. Puede ser, tendría que haber dicho... Sí, está bien escrito, perdón. Digital se refiere a escaneada la firma, o electrónica, que es parecido a lo que funciona, no sé si ubican el sistema GDE, que es el sistema del Estado, que vos tenés una firma digital, no es una firma real, no es un dibujo de tu firma, sino que es como una convalidación de que el usuario que lo está usando sos vos, ¿sí? Tengo una picazón en la nariz, perdón. Y acá hablabas un poco vos, Miguel, de lo mismo, que para asegurar la integridad de esta historia clínica, los accesos tienen que ser restringidos, ¿sí? Entonces, se toman las prácticas preventivas efectivas para que esto ocurra, ¿sí? Se registra en el Sistema Único de Historias Clínicas Electrónicas, que es lo que yo le comentaba. Esta es la novedad que ocurrió en el 2023. Y que tiene que ver, obviamente está regida por el Ministerio de Salud, y que tiene una intercomunicación y una interoperabilidad entre los distintos sistemas de historias clínicas. Esto debe responder, Flor, a lo que me preguntabas antes. Si contempla distintos sistemas de historias clínicas electrónicas, puede que admita que el sector privado desarrolle sus propios sistemas de
de historia clínica electrónica y que solamente exija que se intercomuniquen con el DHCM. Igualmente estaba recordando, y ahora viendo la fecha de cuando se implementó, no, lo que te contaba yo había sido, creo que el año pasado, no el anterior, así que no existía esto. Pero creo No, pero puede ser, yo Sí. realmente la pregunta puntual de los privados se las debo, pero lo infiero por acá, igualmente se las voy a confirmar. Voy a ver si tal vez no está en alguno de los puntos, porque esta parte la armó Quique, pero cuando se caracteriza por distintas cosas. Primero, se puede consultar en cualquier establecimiento y en cualquier momento, ¿sí? El paciente debe tener acceso libre al Sistema Único de Historias Clínicas. De vuelta con lo que decía Miguel, una persona ajena a la información de la historia clínica no puede acceder a ella, ¿sí? Está limitada por las particularidades del sistema. Y acá habla de la novedad del sistema, de lo nuevo que es que este sistema se establece de forma progresiva, recién arranca. Va a tener, obviamente, va a ser paulatino el acceso, la instrumentación y el acceso del mismo. La autoridad de aplicación, obviamente, es el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué clínica electrónica? Los consentimientos informados, fíjense cómo ya empezamos a aunar los documentos que instrumentan los derechos del paciente, las hojas de indicaciones médicas o profesionales, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, certificados de vacuna efectuados, estudios y prácticas realizadas, y como dice ahí, perdón, rechazadas y abandonadas, ¿sí? Todo tiene que estar reflejado ahí, ¿sí? Básicamente repite lo que veníamos diciendo antes, de que tiene que ser no solo un registro verídico y fidedigno, sino que aparte integral de lo que se le dan a los pacientes. Perdona vos que te interrumpa, pero es No. que tuve un delay en la conexión. En la filmina anterior en donde hablabas de la ley y de lo que implementaba, o sea, Sí. uno como paciente, el punto este que dice el paciente debe tener acceso libre al Sistema Único de Registro de Historia Sí. Clínica. ¿Uno podría consultar su propia historia clínica con un...? Exacto. Ah, Sí. perfecto. O sea En que la- esto de pedirla y todo eso se agiliza. Sí, se Ah, agiliza. En la bien. normativa creo que está especificado cómo, pero ¿se acuerdan que la otra vez nosotros hablamos en el aula de un sistema que se llama el sistema CISA? Ese sistema es un sistema de registro que tiene el Ministerio de Salud de un montón de cosas que se vuelcan allí que deben ser denunciables. Denunciables no significa de ir a la justicia, sino de especificárselas al órgano de autoridad, que en este caso es el Ministerio. Entre otras cosas, lo que se quiere hacer es crear un sistema de este tenor que vincule no solo a los efectores entre sí, sino además al paciente con su propia información. Obviamente, para eso se requiere que el efector haga la carga, ¿sí? Entonces, por Fundamental. ejemplo, claro, fundamental. Entonces, por ejemplo, no es que va a desaparecer el instrumento de habeas data, que es lo que yo le decía, que es el instrumento ahí sí judicial que se interpone para exigir acceder a la información. No es que eso desaparece, porque si un médico o alguien que te atiende primero toma nota en un papel y después lo plasma en la historia clínica, está en todo su derecho, no está faltando a la ley, siempre y cuando lo plasma en la historia clínica, pero requiere de eso. Entonces, la exigencia que puede venir de parte del usuario de, mirá, yo con mi acceso propio no tengo estas prácticas que se me hicieron tal día, bueno, ahí se exige que se reflejen, que impacten en la historia clínica digital y demás. Claro, genial. Ahora, esto que les voy a mostrar es un poco chapa. Ya salimos de los derechos del paciente. Los derechos del paciente es fundamental, no solamente para el parcial, yo siempre digo lo mismo, sino aparte para su vida cotidiana. Estúdienlo. Esto que venimos a hablar ahora tiene un poco más que ver con la práctica que tenemos nosotros de la utilización de herramientas digitales que tengan que ver con la salud. ¿Sí? ¿Quedó claro lo anterior? Perdón, porque no vamos a volver. Buenísimo, Sí. entonces me bancan, Sí. me busco el manualito y ahí ven. Entre la picazón y la alergia. Bien. Salud en la era moderna, ¿sí? Vamos a ver que existen dos grandes conceptos, I-salud y M-salud.
Y salud es el término con el que se define las tecnologías de información y comunicación. Estas son herramientas que se emplean en el entorno sanitario, ¿sí? Es como si yo les dijera la interrupción de la tecnología en el plano formal de la salud, ¿sí? Ese sería el paralelismo. M-Salud se le llama a herramientas que utilizamos los usuarios y que son informales, básicamente, ¿sí? Son útiles para el cuidado del cuerpo y la mejor calidad de vida. No significa que estas cosas no se crucen. ¿Qué quiere decir? Vos capaz tenés, por ejemplo, tu prepaga te ofrece una app con recomendaciones sanitarias. Está buenísimo. Allí podría haber una intervención del ámbito formal de la salud, acercándote a herramientas de M-Salud, pero a lo que nos referimos es que no tienen que ver con la intervención de profesionales, ¿sí? Sino que tienen más que ver con, bueno, prácticas de cuidado de los titulares o de los pacientes, ¿sí? ¿Queda clara la diferencia? Un ejemplo muy claro, perdón. Un ejemplo muy claro es, eSalud sería la historia clínica digital o electrónica que estábamos hablando recién, y un ejemplo de M-Salud sería, ¿vieron el teléfono que te dice, no has caminado 400 kilómetros hoy? Y vos decís, tipo, 400 kilómetros, ¿no te parece un poquito mucho? Pero bueno, esa es la diferencia fundamental. ¿El e-salud puede ser esto del médico virtual? ¿O 100%, es, sí. Y salud podría ser, viste ahora que tenés todas las prepagas, usualmente tienen la atención virtual o a distancia. Pero también son un montón de otras cosas. Por ejemplo, los sistemas informáticos que se usan en los hospitales, algo que fue predecesor a esto de la atención digital entre beneficiario, entre paciente y médico, algo que ocurría mucho en el ámbito de la salud, era la interconsulta a distancia. O sea, estaban, por ejemplo, en una operación o en un caso complicado o lo que fuere, y se hacía una interconsulta entre distintos efectores que estaban a la distancia. Bueno, eso formaba parte del paraguas de eSalud, ¿sí? Concentrándonos en justamente eSalud, la aplicación podría ser la telemedicina, que es lo que mencionaba recién, la telemonitorización y atención remota mediante llamadas, la educación asistencial de pacientes y facultativos a la distancia, la prescripción y dispensión electrónica, sí, la receta electrónica, y un poco M-Salud, que es lo que yo les decía, acercar al paciente, por ejemplo, de las prepagas, acercar ciertas aplicaciones o ciertos desarrollos o lo que fuere, que impacten en prácticas propias de cuidado por parte de los pacientes. Y por último, M-Salud. ¿Qué pasó? Ahí está. La aplicación podría ser el empoderamiento de los pacientes. Aquí tenemos el tema de pacientes expertos, ¿sí? O sea, todos sabemos todo, todos. No, despreocupate que yo te explico. La modificación de hábitos, la gamificación, que ahora vamos a ver qué es. El cambio de relación y procesos, tenemos nuevas herramientas de trabajo, ¿sí? O sea, tenemos acceso a nuevas herramientas de trabajo que se ven atravesadas por prácticas de salud. Tenemos monitorización, que es registrar el estado de salud, esto que yo les decía, estas aplicaciones que te miden usos y costumbres, y almacenamiento inteligente de datos. Gamificación, ¿alguien sabe lo que es? ¿No? Bueno, esto lo tienen igualmente escrito acá abajo en la parte de los comentarios, que es llevar el juego a ámbitos donde no es común, como la formación, los recursos humanos, el desempeño de trabajo y demás. El hecho de que ahora todo tiene, los hábitos en general de las personas, tiene mucho esta adopción de, bueno, que todo sea lúdico, que todo sea juego, que todo sea distractivo, eso se refiere. M-Salud lo que lleva es agarrar la atención de la salud y pintarla de manera pintoresca para que tenga similitudes con las demás cosas culturales que consumimos, ¿sí? Con esto terminamos la clase de hoy. Lo hicimos muy temprano. ¿Tienen dudas sobre lo que hablamos la otra vez? ¿Tienen dudas sobre esto? Empecemos por ahí. ¿Tienen dudas sobre lo que vimos hoy? Hago una consulta. ¿Un Dime. sistema de turnos sería Sí. parte de eSalud? Sí, exacto, Ok. 100%. Sí. Gracias. De hecho, vieron que tanto un sistema de turnos, buena pregunta, un sistema de turnos de tu prepaga o de tu obra social, como también se acuerdan que yo les comenté que hay una app que se llama Wiri Salud, esa es una de ellas, pero hay un montón, que son apps tipo Uber, que es tipo, vos tenés un turnero con prestadores privados fuera de tu prepaga,
pero ponele, no conseguís turno por la obra social o por la prepaga y ya querés ir a un ginecólogo, son 2 segundos, quiero que me haga un PAP y me voy. Bueno, buscás en Wiri, te cobra la consulta entera, pero por lo menos sacaste el turno encima. Eso también sería salud, ¿sí? Son 2 ejemplos buenos. M-Salud, el más común es lo que les digo, es esto. ¿Has ejercitado hoy? ¿Cómo dormiste hoy? Piensen en todas las aplicaciones que tienen que les dan indicaciones de salud. Yo tengo Y- una, sí. No. No, igual era anecdótico, 100%. Ah, no, iba a decir que con esto último de M-Salud, de almacenamiento inteligente de datos, directamente lo que es el portal, yo tengo este de Galeno Online o Galeno no sé cuánto se llama, que puedo ver los laboratorios que me hicieron y eso sería, Eso ¿aplicaría sería acá? salud. ¿Y salud? Ah, Sí. ok. Salud, por 2 cosas. Primero, porque es un instrumento formal que te alcanza tu prepaga, ¿sí? Tradicional. Ok. Y segundo, porque esto tiene que ver, concéntrense en la palabra gamificar. Esto tiene que ver más con Perfecto. el usuario, Sí. igual que consume de manera tecnológica, todo lo demás que consume en su vida, ha consumido prácticas saludables hoy. Ok. Yo el ejemplo que iba a poner es muy tangente a esto, pero yo usualmente lo involucro como para que vean la amplia gama de cosas que hay. ¿Quién fue? Creo que fue Narda Lépez, que hizo una app que está muy buena, se la recomiendo. Esperen que ubico cómo se llama. Yo no cocino nada, pero mi novio sí. Se llama Comemos Plantas. Es un tipo muy saludable. O sea, en mi casa no hay nada que tenga los rombitos esos del Ministerio de Salud, ¿vieron? Bueno, Muy bien, muy bien. sí. Yo estoy escribiendo mi tesina en pos de la alimentación y la educación ¿Saludable? inicial, claro, Ah. sí. Y sí, tal cual. Ay, bueno, Porque chusmeate esta app, te va a gustar. sí, estaba tomando nota por eso, está Escuchá, buenísimo. te cuento de qué se trata. Se llama Comer Sí. Más Plantas. Es una tontería lo que voy a decir, chicos, pero para que vean la vasta oferta que hay de estas cosas. Comer Más Plantas es una app que lo que te dice es en qué temporada están los vegetales y las frutas que vos quieras consumir. Entonces vos señalás, por ejemplo, la temporada en la que estás ahora, entonces vos sabés que si suponete estás comiendo X cosa, si esta fue preservada artificialmente o si efectivamente es natural de esta época. Lo mismo te da recomendaciones de, bueno, si conviene, si no conviene, si es sana, si no es sana, cómo hacer las mezclas, cómo hacer una alimentación más saludable, nada, tiene un montón de tips. Pero eso, que hoy en mi vida es una práctica natural, yo hoy ya entro y digo, bueno, a ver cuando ahora se me ocurre qué comer. No, ¿qué mes estoy? Estoy en tal mes. Bueno, a ver qué hay que sea de estación y como algo de eso. Estas son pequeñas cositas de M-Salud. ¿Sí? Lo mismo ahora cuando van a un gimnasio y te dicen, ya no labura nadie en los gimnasios, descárgate la app y tenés una rutina ahí. Buenísimo, Rey, pero para eso me la descargo en mi casa, me fijo. Bueno, eso es M-Salud también, ¿sí? Son como todas las apps de tomar agua, ponele. Tal cual, ay, sí, tal cual, sí. Tenía una que pobrecita no le daba ni pelota yo, ni pelota. ¿No has tomado agua hoy? Yo digo, bueno, ok. Seguía con mi vasito de Coca-Cola. Ese es mi único vicio. Eso tiene Eh, rombo igual, ojo. No, eso está lleno de romos. Eso lo tomo, chicos, solo fuera de mi casa, porque acá es imposible. Es la dictadura de la sanidad acá adentro. De hecho, los profes lo saben. Yo engaño a mi pareja con Coca-Cola. Cada vez que salgo, tomo Coca-Cola. Y no lo puedo dejar. Yo creo que no fumo porque tengo tal personalidad adictiva que sería un peligro. Pero bueno, no sé por qué estoy contando todo esto. Dios, yo necesito a los otros dos para que digan estupideces solamente para yo no divulgar mi vida privada. ¿Queda alguna duda, chicos, con esto? No, clarísimo. ¿No? No, Buenísimo. claro. Me alegro. Bueno, saco esto y hacemos lo mismo que en la clase de repaso. Esto es spoilear, pero pregunten ustedes. A ver qué dudas tenían y vemos si las podemos contestar. Pago, yo tengo una duda más de material. El Dime. apunte de medicamentos, ¿cuál es? Apunte de medicamentos, después lo chequeo. El apunte de medicamentos es un apunte viejo. Yo no sé si vieron que este año tuvimos un par de desprolijidades con la carga, me hago 100% cargo, con la carga del material que estamos haciendo y demás, porque justamente este año lo estamos renovando. Este año estamos actualizando todo y es por eso que, bueno, capaz lo cargamos un par de días más tarde y más. El de medicamentos puntualmente es una clase repetida, no tuvo replanificación este año, entonces puede que el material que sea el material viejo y yo no lo chequeé. Si les parece, lo chequeo, ya me lo voy a anotar, y les pongo en novedades cuál es el material. Así lo pueden buscar. Dale, gracias. Dale, perfecto. Eso, la diapositiva y las 2 diapositivas de las exposiciones también entran en el parcial, ¿verdad? Sí,
Las diapositivas de las exposiciones, chequenlas, seguramente sea tipo una pregunta más tangente, concéntrense en el material de la clase, pero sí, ambas entran al parcial, puede haber una pregunta de ellas, ¿sí? Creo que no están subidas igual, ¿no? Sí, ahora lo subo. Ah, No ok. pueden que no estén subidos. Diapositivas de chicos. Bien. ¿Algo más? Creo que estaba la duda con respecto a la parte práctica, pero no era tanto de duda de cómo hacer la práctica, sino de no saber qué es lo práctico que con lo cual nos vamos a enfrentar. Bien, Creo que en la primera parte era como bastante evidente, sí, y en esta quizás no tanto. bien. Entonces quizás mejor. Parte práctica puede haber. ¿Ustedes vieron la matriz de PAMI? Yo no estuve en esa clase, vieron la matriz de PAMI. Ahí puede haber algo muy similar a lo que vimos en la primera parte del cuatri, que es básicamente evaluar el grupo familiar, por así decirlo, según los parámetros de PAMI. ¿Sí? Otra práctica muy común es de modalidades de contratación. ¿Sí? ¿Qué se les puede preguntar? Es lo que dijo Alejandro, es solamente sumar, restar, multiplicar, o sea, realmente no entren en pánico. Todas las preguntas piénsenlas conceptualmente. ¿Se acuerdan que yo hice mucho hincapié cuando hay modalidades de contratación de analizar de parte de quién les hacemos el ejercicio? ¿Sí? Sí. Modalidades de contratación, recuerden que intervenían 3 actores: el beneficiario o usuario, el efector o prestador y el financiador. ¿Sí? El beneficiario contrata con todo el mundo, como ustedes ya saben, porque todos ustedes son beneficiarios de obras sociales o de prepagas. Voy, me afilio, si tengo una obra social, lo pago con aportes y contribuciones, si tengo una prepaga, lo pago con plata de bolsillo, si derivo aportes, hago miti-miti, ¿sí? Eso lo vimos casi todo en la primera parte del cuatrimestre. Pero en la segunda parte desmembramos un poco más cómo se vinculan el prestador y el financiador. O sea, ustedes hoy abren su cartilla y dicen, uy, mirá, yo a mí me puedo atender en todos estos prestadores. ¿Cómo es que esos prestadores llegan a estar en su cartilla? Eso es lo que vimos acá, ¿sí? Y vimos que cuando se sentaban a negociar tenían 3 formas de acordar el precio entre ellos que se iban a cobrar mutuamente, ¿sí? Podían hacerlo por cápita, podían hacerlo por prestaciones o podían hacerlo por módulo, ¿sí? Una práctica común que les pueden llegar a tomar es decirles, nos estamos sentando a negociar, ustedes son los asesores del prestador y nos dan 3 opciones para contratar. Obviamente una por cápita, una por módulo, una por prestaciones. Y les van a dar datos de eso. Los módulos salen tanta plata, las prestaciones salen tanta plata, la cápita sale tanta plata. Y ahí ustedes lo que tienen que llegar a hacer es, bueno, ¿cuánto sería el valor total de cada una de las contrataciones y cuál me conviene más? ¿Sí? Ese sería un clásico ejemplo práctico. ¿Quedó ¿No hay claro? ningún modelo para practicar? No tengo yo. ¿Podés pedirle a Rolf para que nos den? Voy a preguntar y después les digo, ¿sí? Dale, gracias. Así, aunque sea, o sea, por más que sea conceptual, como decís vos, y estudiando la teoría se saca la práctica porque es fácil. Nada, capaz Sí. es mejor practicar aunque sea uno solo, como hicimos para el primer parcial, para tener una base. Yo les voy a ser honesta. Es tan fácil que capaz me dicen, hago ese sumar y restar. Entiendo a lo que van, El tema es que es Igualmente como tomar algo que no están dando, entonces. O sea, por eso digo. O sea, por no, más, lo estamos dando, te lo estoy contando. pero sumar y Si restar yo lo te mismo digo, después, por más que no estén si dando yo te esa digo, clase. no, pero si yo te digo, suponete, mira, las prestaciones que doy son análisis de sangre que sale 5 pesos. No sé, no se me ocurre ninguna. Curitas que sale 4 pesos y hielo en la cabeza si te duele que sale 9 pesos. ¿Cuánto saldría la contratación por prestación? Y Cada uno tenés, sepa. y tenés 100 afiliados y se atienden 50. 40 van a uno, 5 van a otro y 5 van a otro. Ah, eso te iba a preguntar si hacían ¿Sí? esa especificación y todo, está. Claro. Sí. Ah, Sí, es P por Q, chicos, realmente, no se Mm. asusten. Se entiende 100% bien. paz mental. Después suponete, te invento otra cosa. Te digo, esa es una de tus opciones. La otra de tus opciones es que yo te pague por todos los afiliados, los atiendas o no, 100 pesos. La tercera opción es que, bueno, si se van a atender por dolor de cabeza,
van 5 y si se van a atender por, sale 5 y si se van a atender por, no sé, raspones y usan la curita, sale tanto. Algunos van a requerir curita, otros no van a requerir, no importa, pero te doy todo ese detalle, ¿sí? Entonces ahí lo que haces es realmente P por Q. Y te da un total y... ¿Por qué les voy a decir lo conceptual? Porque tal vez ustedes me dicen, y el que más me conviene es el más caro, pero porque es el que también tiene menos riesgo, porque la naturaleza de mi prepago, de mi infector, depende de quién les toque defender, prefiere trasladar el riesgo aunque signifique pagar más. Realmente lo que más vale es lo conceptual. ¿Sí? O sea, desde nuestro punto de vista, estaría bien justificado. Sí, A ver, dependen las particularidades que les pongan en el examen. Yo les voy a decir, hubieron veces donde dijeron, si la diferencia es de dinero es significativa, no, claramente elijan la más económica. Entonces ahí, suponete, no les exigían una mayor justificación. Si más o menos todo vale lo mismo, 100% corresponde el criterio del profesional que está asesorando, es decir, ustedes, ¿sí? Nada, tienen que ver, y yo no está preparado el examen, no es un chiste, tienen que ver qué es lo que les piden. Lo que sí es recontra fundamental es que cuando justifiquen no mezclen conceptos. Yo se los dije en un ejemplo muy exagerado, pero pasa, que yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el más conveniente de los 3 modelos de contratación? Y me dicen, porque al paciente le gusta más. Y yo al paciente lo quiero un montón, chicos, pero no es lo que estoy preguntando, ¿sí? Usualmente lo que pasa, y es un error muy común, y después es una queja posterior muy común, que me ponen las características desde el punto de vista de todos los actores. Y yo te lo tengo que poner mal, porque vos lo que hiciste es aprender de memoria una diapositiva, no interpretar un ejercicio, ¿sí? Entonces, estén atentos a eso, porque después vienen y me dicen, y yo puse acá, sí, está bien, pusiste esto, pero pusiste esto, ¿sí? Entonces, nada, sepan eso. Y sepan que igual que pasó en el primer parcial, usualmente lo que hacen es dejarles un espacio limitado para responder, así que, nada, administren eso. Pero es eso, realmente tranquilidad. Igualmente voy a preguntar a ver qué posibilidades hay, pero se los acabo de decir. O sea, cámbienle los números como para que den, porque yo ni lo pensé mentalmente, pero el ejercicio no tiene mucho más que eso. Y creo que no hay nada más. Realmente creo que no hay nada más. De impuestos vi que hay un tema y no sé si ustedes lo pueden llegar a tomar también como práctica. No. Impuestos no tiene práctica, impuestos es nuestro comodín. Hay cuatrimestres que lo damos, hay cuatrimestres que no lo damos. Es muy cortito el tema, pero hay veces que no llegamos. Yo creo que este cuatrimestre vamos a llegar. Pero es más que nada explicarles, dependiendo qué actor sos, cómo te atraviesan los impuestos. Es súper cortito, pero bueno, nada, no nos parece tampoco muy fundamental. Pero bueno, es eso. No hay parte práctica de eso. Creo que nada más, chicos. Igualmente lo voy a revisar y la clase que viene se los digo si llegué a encontrar algo, pero realmente creo que no hay nada más. ¿Tengo alguna duda con algo? No. Buenísimo. Bueno, entonces los libero. Muy bien. Dale, Muchísimas nos gracias. vemos. Buen Gracias. fin de para todos. Nos vemos. fin Buen de- fin de. Chao. Buen fin de... Chau, chau. ¿Cómo se llama?